llegado al punto de esta conferencia de prensa. ¿Tienen ustedes, los medios de comunicación, los temas que se han tratado aquí en esta poderosa tercera fuerza del Senado de la República, que tiene mucho más fuerza que la primera? Temas de enorme importancia. Hemos prestado atención a lo que pueda venir del PAN y del PRI, pero nosotros también tenemos un programa importante que se ha repartido entre ustedes. Tenemos muy claro cuál es la posición que vamos a tener en los próximos días, en estas últimas sesiones y después en la Comisión Permanente. Es decir, tenemos una política legislativa muy clara. Vamos a seguir defendiendo una posición liberal, una posición de izquierda, una posición en contra de la profundización que han venido haciendo del modelo neoliberal, que ha dado como un resultado el desastre económico nacional que aquí se ha descrito. Y además nos vamos a seguir oponiendo a todas aquellas medidas que pretendan seguir sometiendo la soberanía nacional a intereses extranjeros. Vamos a vigilar, y así está en el planteamiento que hicimos, que la selección de funcionarios que se ha venido haciendo a través de repartideras entre los intereses del PAN y del PRI no se lleven a cabo, y buscar que haya una reforma importante que establezca nuevos mecanismos para la elección de funcionarios. Las elecciones de funcionarios que hemos seguido ya desde hace varios años establecen un sistema de justicia parcializado, un sistema económico parcializado, una no autonomía. Aquí la próxima secretaria de Gobernación nos habla de la preocupación de tanto organismo autónomo, que en realidad sabemos todos que no tiene de autonomía absolutamente nada. Y hemos hecho un análisis del sistema anticorrupción, Mocho, que por ahí los precandidatos de los otros partidos minoritarios ya ante la opinión pública están hablando de que se va a gestionar y que se complete el sistema anticorrupción, cuando ha sido precisamente el PRI y el PAN los que han impedido que se complete un sistema anticorrupción, porque han establecido una farsa para que no funcione. Es un planteamiento que está en el Pacto por México, un planteamiento que se hizo desde el primer día del gobierno de Peña Nieto, hundido en la corrupción. Nunca han querido tener un verdadero sistema anticorrupción. Estaremos pendientes de lo que nosotros consideramos progresista y para defendernos de la continuación del programa neoliberal que ha hundido a este país. Tuvimos la participación, como ustedes lo saben, de la secretaria de Gobernación, propuesta de Andrés Manuel López Obrador, la ministra Olga Sánchez Cordero, que hizo un análisis muy interesante en relación a lo que ella plantea como funciones principales de la Secretaría de Gobernación, y tuvo acercamientos muy importantes al aspecto de migración, al aspecto de seguridad y a toda una serie de políticas de orden social que nos parecieron muy interesantes. Tuvimos también aquí a don Héctor Vasconcelos, un diplomático de altura, de un gran nivel, no solamente con un nombre histórico que todos respetamos, sino con una gran experiencia, que nos hizo un análisis de entrada muy claro de lo que es para Morena la política exterior. Hubo preguntas interesantes que le permitieron a Héctor Vasconcelos ampliar su panorama en una interacción muy importante. Tuvimos a Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales, que también participó con nosotros en este valioso intercambio. De manera que consideramos que ha sido un éxito. Finalmente, Ivette Sánchez, con este planteamiento muy rápido, porque es un tema importantísimo y que lo presenta de tal manera que es comprensible para todos, aún para los no economistas, aunque tengamos aquí buenos economistas como el senador Delgado, que por ahí anda todavía. De manera que ha sido una exitosa reunión en donde hemos presentado este
documento de temas que es el producto de la participación de todos. Las iniciativas, las ideas que aquí están son producto de una participación de todos los senadores y así se va a presentar y vamos a tener la fuerza de los promotores en el periodo ordinario de sesiones, el último que empieza el día 7 del mes entrante. Vamos a escuchar a nuestro amigo y gran legislador. Creo que pocos conocen también el reglamento. El reglamento de la Cámara es importantísimo y pocos se lo saben como Miguel Barbosa. Eso ha sido. El señor propone que sea SOE y lo que él dice se hace. A ver, SOE, entonces, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel. Muchas gracias a Abel, al embajador Vasconcelos, a todas y a todos. En los puntos que tienen que ver con la agenda legislativa, en primer lugar, pues estamos trabajando y ya hemos presentado la propuesta de nuestro bloque y se irá también enriqueciendo respecto a propaganda gubernamental que, como saben ustedes, tiene un plazo a partir de la sentencia de la Corte por la omisión legislativa el 30 de abril. Un paquete de iniciativas, algunas ya presentadas y otras que están por presentarse en materia de combate a la corrupción, la eliminación de fueros y privilegios de funcionarios públicos, la reforma al artículo 108 constitucional para poder juzgar al presidente en funciones por delitos de corrupción y de violación a derechos político-electorales, la ley de salarios máximos de servidores públicos, la ley ya presentada hace tiempo de muerte civil, multiplagiada ley, por cierto, multiplagiada iniciativa que el bloque parlamentario fue el primero en presentarla y que simplemente la han mandado a la congeladora, y la revisión de la dictaminación de la ley de obras públicas y servicios relacionados con los mismos. Hay un paquete también amplio y completo en materia de derechos humanos, particularmente derecho al agua, campo y seguridad alimentaria, el derecho a la educación, con la iniciativa para derogar las reformas constitucionales y legales en materia de educación, también respecto a la protección de derechos laborales, las gestiones y seguimiento de acuerdos para la cooperación y ratificación de distintos convenios y la Ley Federal de Trabajo para mejorar las condiciones de trabajadores mexicanos que prestan sus servicios en el extranjero. Y lo mismo en materia del derecho a la salud, con una reforma de Ley General de Salud para la donación de órganos voluntaria. Sobre temas de migración también hay un paquete muy completo de 5 iniciativas que también hemos ya distribuido, particularmente la armonización entre la ley de migración y la ley para la protección de niñas, niños y adolescentes. En materia de seguridad, ya lo han mencionado, pero seguiremos gestionando y difundiendo los daños de la Ley de Seguridad Pública recién aprobada y nuestra acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reformas administrativas que tienen que ver con la Ley Federal de Protección a Datos Personales, la Ley del Servicio Civil de Carrera y otras reformas. El paquete también presentado y encabezado por el senador Mario Delgado en materia de temas que tienen que ver con la Ciudad de México y la gobernanza metropolitana, y algunos más que se fueron agregando durante la plenaria y que ya en el documento final que circularemos estarán planteados. Particularmente el seguimiento que se le ha dado a las rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio, al TPP-2, es decir, ya 11, perdón, sin los Estados Unidos, y desde luego los cerca de 60 nombramientos que están puestos y que seguramente llegarán en su momento. La posición de nuestro grupo es que ante la obvia percepción y temor que hay por perder la elección y en ese sentido el poder y el gobierno, habrá una intentona por mantener posiciones de control en esos 60 nombramientos que tienen que ver con, desde luego, el fiscal general, el anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción,
temas que tienen que ver con justicia y los tribunales agrarios, electorales, 2 de órganos autónomos, COFESE, IFT, también en el INAI, es decir, todos esos nombramientos en los que también hay una batería ya mencionada aquí de propuestas para mejorar los procedimientos de nombramiento, para realmente tener una división de poderes efectiva y ser el Senado de la República el contrapeso al poder público que ha avasallado en los últimos 5 años. Les circularemos estos documentos, pero es a grandes rasgos la agenda legislativa. Senador Barbosa, por favor. Gracias. Yo solamente quiero hacer una precisión. Esta plenaria ha tomado un acuerdo. Vamos a oponernos y a impedir que se nombre, que se elija un fiscal general de la República. Vamos a oponernos y a impedir que se nombre un fiscal especializado en combate a la corrupción. Les doy las razones. Primero, el nombramiento del fiscal general ha sido un debate de a quién le toca, si al PRI y al PAN. Y puede llegar el momento en que se pongan de acuerdo para que dentro de ellos salga el fiscal general. El PRI y el PAN, la oligarquía mexicana, los hombres del poder, necesitan un fiscal general transeccional que los proteja, que les pueda garantizar impunidad de todos los delitos que han cometido en contra del patrimonio de la nación y de manera particular. Requieren un fiscal general. Y para ello, ya el coordinador de los senadores del PRI ha dicho en semanas previas que pondrán en marcha desde el primer día del periodo ordinario que está por arrancar los nombramientos del fiscal general, del fiscal anticorrupción y de los magistrados en materia de justicia administrativa con competencia en asuntos de responsabilidades, los llamados tribunales contra la corrupción. Llegó del Ejecutivo una propuesta que fue una negociación entre PRI y PAN. Tal parece que se había ya tomado la decisión de abandonar, regresar esas propuestas para que el Ejecutivo consultara a la sociedad y a partir de esa consulta se pudieran enviar nuevas propuestas. Está viciado, está totalmente viciado, está totalmente deteriorado y eso es por lo que va el PRI. Ahí el PAN ha dicho que se opondrán, pero ellos se oponen y se oponen hasta que negocian, hasta que acuerdan. Es su historia permanente. Entonces, un acuerdo de esta plenaria es oponernos a que se elija a un fiscal general, oponernos a que se elija a un fiscal especializado en combate a la corrupción, y no porque estemos a favor de un procedimiento que complete o que ayude a este proceso de construcción de un esquema de combate a la corrupción. No, porque estamos a favor, porque no queremos que haya designaciones anuentes, funcionales, dependientes, no autónomas, no independientes. Solamente así. ¿Por qué fracasó el Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, porque es una relación interinstitucional entre dependencias, ¿sí? Y todas están presididas por hombres y mujeres del poder. Todas. Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, Instituto Nacional de Acceso a la Información, y ahí le vamos. ¿Sí? Tribunal de Justicia Administrativa, presidido por un superpriista. Y ahí vamos. ¿Cómo puede funcionar un sistema nacional anticorrupción si es una labor institucional entre dependencias controladas por el poder público? Hay que hacer una verdadera reforma cuando llegue
la nueva democracia o cuando florezca la democracia, tendrá que haber mandatos legítimos del pueblo para que de verdad las cosas funcionen como lo determina nuestra Constitución. Por cierto, yo he dicho que el nuevo gobierno devolverá a la Constitución su espíritu original, porque hoy lo que tenemos, pues la constitucionalidad ya está muy apartada del espíritu original. Entonces, gracias por permitirme hablar, don Manuel, a todos los senadores, y abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de Gerardo Montes del canal del Congreso. ¿Qué tal, senadores? Escuchan, senador Suárez Robledo, yo quisiera preguntarle cuando era más en la publicidad gubernamental, si van a considerar la figura del Consejo Ciudadano para que revise cómo se otorgan los recursos públicos, y qué pasaría si el Congreso no aprueba esta ley, tanto de diputados como el Senado. Disuelven las cámaras. No sé si ustedes van a insistir más allá de la ley de seguridad interior, insistir en la policía mixta, que se acordó que sea también un contrapeso para la seguridad interior. Y en el tema de la ley de aguas, que me parece no lo plantearon, pero va a ser un asunto que se va a discutir. Sí está. ¿Qué propuesta o contrapropuesta van a tener ustedes, senadores? Gracias. Con mucho gusto. Empiezo con la parte de la ley de propaganda gubernamental. Como se sabe, hay una intención porque la Cámara de Origen fuera la Cámara de Diputados. Sin embargo, desde hace ya tiempo las iniciativas estaban radicadas aquí en el Senado, distintas iniciativas que fueron parte del amparo directo en contra de la omisión legislativa. En ese sentido, nosotros estamos por presentar la próxima semana la propuesta de la ley, de nuestra propuesta para la ley de propaganda gubernamental, que puedo decirle, sí contempla el tema del Consejo Ciudadano, pero además las normas mucho más rigurosas que las que han presentado otros grupos parlamentarios recientemente, y que tiene los porcentajes más ambiciosos, por así decirlo, en términos de la distribución de los recursos públicos para los medios de comunicación. Es la que establece mecanismos más rigurosos para la consideración de diferentes mecanismos para la medición tanto de audiencias, lectoría, etcétera. Entonces, pues no quiero adelantarme porque les digo de que acaba la película, entonces, pero puedo decirles que es la más rigurosa de las iniciativas que se han presentado hasta el momento. Sobre seguridad, quisiera comentar algo. Me planteabas algo sobre el tema de seguridad, o sobre el mando. El mando mixto, sí, claro. Yo creo que en nuestro planteamiento que hemos hecho aquí en el grupo parlamentario es insistir primero en la acción de inconstitucionalidad. Esa es la ruta en este momento. Todo lo demás, honestamente, pues quedó avasallado y prácticamente eliminado en el momento en que se aprobó la Ley de Seguridad Interior. En este momento nos parece que para poder iniciar otra vez un procedimiento que hable, que replantee el modelo de seguridad, pues lo primero que tiene que haber es que la Corte se pronuncie no solamente en nuestra acción, como lo saben, diputados, 2 órganos autónomos también han presentado acciones de inconstitucionalidad. Pareciera que todo el mundo está de acuerdo que esa ley es inconstitucional, menos pues quienes la aprobaron. Y sobre ley de aguas sí tenemos una iniciativa que está englobada en nuestro apartado de protección a los derechos humanos. Es la iniciativa en contra de la privatización del agua y para reformar las leyes de aguas nacionales en materia de prohibición del fracking por la industria minera y petrolera. Es una iniciativa del senador Benjamín Robles Montoya, de la senadora Laida Sansores y de la senadora Luz María Beristain, y esa es la agenda que seguiremos en ese sentido. ¿Sí? A ver, nada más sobre esto. A ver, el nuevo modelo de seguridad pública que estaba contenido en la minuta que se aprobó aquí, a lo que se hizo llamar mando mixto, ¿sí?, está enviado a Cámara de Diputados desde hace 2 años. Esa propuesta estúpida del PRI,
en Cámara de Diputados de decir que la iba a someter a consulta, ¿sí?, para poder construir un respaldo social, es verdaderamente tendenciosa. Quieren hacer de este tema un tema de consulta de la gente en plena campaña política. Eso no es posible. El gobierno ya decidió abandonar el asunto de seguridad pública para instituciones civiles a través de la Ley de Seguridad Interior, ¿sí?, y determinó que esa visión, por tanto violatoria del 21 constitucional, está abandonada. Y ya encargaron a las Fuerzas Armadas, bajo el desarrollo del término de seguridad interior, un término que está en la Constitución desde 1917 y que nada tenía que ver con seguridad pública, absolutamente nada, porque era sobre el orden constitucional que tenía que restablecerse por una causa exterior, invasión, o por una causa interna. Y por tanto el presidente de la República podía disponer del total de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden constitucional, y a eso se llamó seguridad interior. Nada que ver con seguridad pública. Entonces el modelo de seguridad pública bajo la coordinación de autoridades civiles está abandonado, con propósitos ocultos, que hemos hablado de ellos, ¿verdad? Nada más. ¿Otras preguntas? Gracias. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Hasta pronto. Entonces, este sería el primer